tengo esta pregunta. ¿Diezmamos nosotros para practicar la ley? No. Nosotros no diezmamos para practicar la ley. Entonces, ¿para qué diezmamos, pastor? Para practicar la fe. No diezmamos para practicar la ley. En pocas palabras, no nos justificamos por medio de una obra. Amén. Porque la ley tenía que ver, gloria a Dios, aleluya, haz esto y vivirás. Pero en el nuevo pacto que estamos viviendo es, cree esto, gloria a Dios, aleluya, y vivirás. No el hacer, sino el creer. Aunque la fe tiene sus obras, pero no son las obras de la ley. Amén. No diezmamos nosotros para practicar la ley. Diezmamos para practicar la fe. Porque la fe sin obras está muerta, hermano. Al nosotros diezmar, ofrendar y honrar a Dios con nuestras finanzas es el acto de nuestra fe que tenemos de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro sustentador, de que creemos a sus promesas, de que creemos que Él, gloria a Dios, aleluya, suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esa es nuestra acción de fe. Amén. La fe sin obras está muerta. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Si gusta notar eso, gloria a Dios, aleluya, algo le va a ayudar mucho a responder a aquellos que quieren anular este principio o esta práctica por medio de, aleluya, malinterpretar las escrituras de que ya no estamos en la ley. No diezmamos por practicar la ley, diezmamos por practicar la fe. Aleluya. No diezmo para tratar de obtener algo, diezmo porque creo que tengo algo, creo que se me ha otorgado algo. Creo, gloria a Dios, aleluya, lo que Dios ha dicho referente a eso, gloria a Dios, aleluya, referente a mí. Lo creo. Si no diezmo, gloria a Dios, aleluya, para practicar la ley, diezmo para practicar la fe. Es un hombre, es una mujer de fe. Cree que Dios es su proveedor, cree que Dios es sustentador. Crea lo que Dios dijo referente, gloria a Dios, aleluya, a estas cosas. Y en esa fe, gloria a Dios, aleluya, usted es justificado y justificada delante de Dios. Esa es su acción de fe. Sí, Santiago dijo que la fe sin obras está muerta. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin acción. La fe sin una acción. Dice la palabra de Dios que esa fe está, ¿qué, hermano? Muerta. Nuestra fe requiere de una acción. Aunque la fe es algo espiritual y la fe está en nuestro corazón, pero esa fe se hace evidente por medio de nuestras acciones. Recuerda a estos hombres que vinieron a Jesús, no pudiendo entrar por la puerta, ni había ningún otro acceso, subieron por el techo, abrieron un hoyo en el techo y bajaron al paralítico, y dice, al ver Jesús la fe de ellos, sí, su acción, gloria a Dios, aleluya, demostró su fe. Dice que Jesús vio la fe de ellos. ¿Cómo vio Jesús la fe de ellos? Por medio de lo que estaban haciendo. Yo creo que a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera dicho, no, pues está muy llena la iglesia, ya no se puede entrar. Ahí venimos mañana, hombre, llévenme a la casa. Después de todo está muy frío ahorita. Amén. Y si nos hubieran traído en ambulancia, en camilla, con calefacción adentro de la ambulancia y con todas las mangueras necesarias conectadas. El paralítico no traía nada, hermano, más que donde lo traían, hermano, y 4 buenos amigos, hermano. Gloria sea a Dios. Le dijeron para arriba y dijo para arriba, súbanme. ¿Cuántos paralíticos, hermanos, están dispuestos a que los suban al techo, hermano, para meterlos a un servicio? No. Si los cristianos no llegan a la iglesia por una gripa, menos por estar paralíticos, hermano.
Muchos cristianos no llegan a la iglesia por una gripa. Perdieron la oportunidad de practicar la fe, hermano. Aleluya. Gloria sea a Dios. So dice la palabra de Dios que al ver, note, al ver Jesús la fe de ellos. Si nuestra fe, gloria a Dios, aleluya, se hace visible por medio de nuestras acciones, por medio, gloria a Dios, aleluya, de nuestros actos. Si son actos, de nuestros actos, nuestras acciones deben estar de acuerdo a lo que decimos que creemos, no en contra de lo que decimos que creemos. Nosotros diezmamos no por practicar la ley, porque no nos podemos justificar, gloria a Dios, aleluya, delante de Dios de esa forma, porque estamos viviendo una nueva dispensación. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Solamente podemos ser justificados delante de Dios por medio de la fe. Diezmamos, gloria a Dios, aleluya, para practicar la fe. Para, gloria a Dios, aleluya, actuar en lo que decimos que creemos. Creo que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Esta es mi acción de fe. Creo que Él suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Esta es mi acción de fe. Creo que Él, siendo rico, se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. Esta es mi acción de fe. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso muchas personas son disuadidas, engañadas, desviadas, sacadas fuera de la luz del evangelio, porque no saben interpretar la escritura en su debido orden, su debida dispensación. Estamos viviendo en una nueva dispensación, en la dispensación del Espíritu, en la dispensación de la gracia, en la dispensación, gloria a Dios, aleluya, de las buenas nuevas, en la justicia de la fe, en la ley de la fe. Amén. Realmente estamos practicando no la ley de Moisés, sino la ley de la fe. Qué tremendo, ¿no, hermano? No diezmo para practicar la ley de Moisés, diezmo para practicar la ley del Nuevo Testamento, la ley de la fe. Praise God. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 4. Vamos a tomar un par de ejemplos, amén, hermanos, de este principio, y vamos a ir al padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham. En Romanos capítulo 4, gloria a Dios, aleluya. Y realmente todo el capítulo 3 y el versículo 4 están conectados, pero vamos a introducirnos, gloria a Dios, aleluya, en capítulo 4, versículo 9. Gloria sea a Dios. Realmente nosotros hemos sido llamados a seguir las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham tuvo antes de ser circuncidado. Amén. Abraham creyó. Si la circuncisión fue el sello, gloria de lo que él creyó. Pero ya antes de haber sido circuncidado, primero creyó, luego fue justificado. Luego vino el sello, la circuncisión fue el sello de lo que ya había creído antes. Amén. Las promesas, gloria a Dios, aleluya, no están basadas en la ley que vino 430 o 400 y cachos de años después. La ley está basada en lo que Abraham creyó cuando Dios las promesas están basadas en lo que Abraham creyó cuando Dios le habló. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí, lo que vamos a leer aquí nos muestra, gloria a Dios, aleluya, que nosotros venimos gloria a Dios, aleluya, a seguir las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham tuvo. ¿Qué es las pisadas de la fe? Venimos a seguir el ejemplo de la vida de fe de Abraham. Amén. Realmente es como Dios trabaja, es como Dios opera. El domingo voy a hablar con todos acerca de la visión que Dios, gloria a Dios, aleluya, nos ha dado y tenemos para este año en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que tener visión para este año. Si no tenemos visión, no vamos a ningún lado. El pueblo sin profecía se desenfrena. Tenemos que tener una visión, tenemos que tener un propósito. Si no, gloria a Dios, aleluya, no vamos a ningún lado, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Voy a compartir con ustedes una palabra que una persona me dio gloria a Dios, aleluya, hace algunos años atrás, hermano. El Señor me la recordó,
La verdad, ¿sabe cómo me la recordó el Señor, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Leyendo en diciembre el Evangelio según San Lucas, estando estudiando acerca de Juan el Bautista, donde dice que, gloria a Dios, aleluya, Juan el Bautista iba a venir delante del Señor para preparar, gloria a Dios, aleluya, el camino. Amén. Cuando estaba leyendo eso, el Señor me recordó de esta profecía, de esta palabra que una persona me dio hace años. Fue y la saqué y la comencé a leer. Gloria a Dios, aleluya, la palabra que el Señor me dio por medio de esta persona era que esta persona dice que estaba en un lugar y era un lugar oscuro. Luego de repente vino como un relámpago, hermano, un relámpago, como un trueno, ya como a luz en ese momento. Y en ese momento vio a dos personas que iban caminando, y esas dos personas éramos yo y la pastora. Y dice que después otro rayo y alumbró y vio cómo íbamos caminando por un camino que era difícil de caminar. Pero dice que mientras íbamos caminando, después que pasábamos nosotros, lo que quedaba atrás era un camino fácil de caminar. Y luego ahí mismo en esa escritura está la misma escritura de Lucas, hermano. El Señor me la recordó. Realmente, gloria a Dios, aleluya. Digo todo esto porque Dios pone personas, gloria a Dios, aleluya, en nuestras vidas. Personas que, gloria a Dios, aleluya, han caminado el camino de la fe. Y los ponen en nuestras vidas para, gloria a Dios, aleluya, que nosotros sigamos las pisadas de la fe de esas personas. Sigamos el ejemplo de la fe de esas personas. Y eso tiene que ver, muchas personas no entienden, gloria a Dios, aleluya, estos principios. El concepto que tiene de la iglesia es solamente ir y oír y irse, ir y oír y irse. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia está diseñada, gloria a Dios, aleluya, para recibir respuestas en nuestra vida. Y gloria a Dios, aleluya, Dios nos pone en esos lugares también para desarrollar nuestra vida espiritual. Y gloria a Dios, aleluya, para que aprendamos a cómo caminar y vivir por fe. Y por eso es importante poner atención. Por eso le digo, ponga atención sus hermanos. La palabra de Dios dice que seamos imitadores de aquellos que por medio de la fe y la paciencia están heredando ¿qué? Las promesas. Es este mismo principio, siguiendo las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham tuvo antes de ser circuncidado. ¿Cuáles fueron esas pisadas de la fe? Lo vemos desde que Dios lo llamó. Dios lo llamó a salir de su tierra. Dios lo llamó a salir de su parentela. Gloria a Dios, aleluya. Y lo llamó a salir a un lugar que no sabía, que no conocía. Pero por medio de la fe actuó. Por medio de la fe Abraham actuó. Gloria a Dios, aleluya, sin saber a dónde iba. Pero sabía que Dios lo había llamado. Sabía que había sido Dios quien le había dicho, sal de tu tierra y sal de tu parentela y yo te voy a mostrar un lugar, gloria a Dios, aleluya, que te voy a dar por herencia. Y él lo creyó. Y Dios lo fue, gloria a Dios, aleluya. Sí, esos fueron pasos, gloria a Dios, aleluya, o fueron los primeros pasos de fe de Abraham. Sí, Dios le prometió que lo bendeciría, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Que el que lo bendijere sería también, que él también lo bendeciría, y el que se levantara con él o lo maldijere también sería maldecido, hermano. Abraham actuó, gloria a Dios, aleluya, en las promesas de Dios. ¿Qué es lo primero que Dios le dijo que saliera? Dios no le dijo que entregara a su hijo en sacrificio, ni siquiera le dijo en ese momento que iba a tener un hijo. Amén. Pero él obedeció. Y así progresivamente fue creciendo en la fe hasta que llegó a una fe donde creer que Dios podía resucitar a su hijo si lo ofrecía en sacrificio, hermano. Abraham creía, pero no fue al principio así. Vemos aquí en el capítulo 4, versículo, gloria a Dios, aleluya. Versículo que le dije 9, dice, pregunta, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe
que tuvo estando aún incircunciso. So Abraham creyó antes que nada sucediese. Amén. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados o todos los creyentes que no son judíos. Si Abraham es el padre de la fe. Amén. A fin de que también a ellos la fe les sea contada. ¿Por qué? Por justicia. So, si nosotros tenemos la misma fe de Abraham, nosotros recibimos, se nos es contada o se nos es atribuida la misma justicia que se le atribuyó a Abraham, hermano. Y padre, la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Me sigue, hermano? Si Abraham, gloria a Dios, aleluya, sí, gloria a Dios, aleluya, se supone que nosotros tenemos que estar siguiendo las pisadas de la fe que Abraham tuvo antes de que fuera puesto el sello de la circuncisión en él. Si nosotros tenemos que seguir los ejemplos de la fe de Abraham, se supone que es lo que debe estar sucediendo en nuestras vidas, hermano. Por eso le digo, nosotros no diezmamos para practicar una ley. Nosotros diezmamos para practicar la fe. Vamos así rapidito a Génesis 14, gloria a Dios, aleluya. Y vamos, gloria a Dios, aleluya, a ver lo que hizo Abraham. Gloria sea a Dios. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo desde esta perspectiva, amén. Nosotros debemos seguir las pisadas de quién, las pisadas de fe de quién, de nuestro padre Abraham. Y debemos de imitar la fe que él tuvo, gloria a Dios, aleluya, estando incircunciso. Esa clase de fe nos justifica delante de Dios. Amén. So, gloria a Dios, aleluya. Vemos aquí, gloria a Dios, aleluya. En el versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del cielo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de ¿qué? De todo. ¿Me sigue, hermano? So dices, esto es una acción de fe de Abraham. Abraham no diezmó por una regulación respecto a los diezmos. Abraham diezmó, gloria a Dios, aleluya, en meramente un acto de fe, no por algo que lo obligara a hacerlo, no por una regulación, no por una regla. ¿Me sigue, hermano? Abraham diezmó, gloria a Dios, aleluya. Número uno, porque en Hebreos nos dice, gloria a Dios, aleluya, respecto a Melquisedec, cuán tan grande era este. Abraham reconoció a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, como alguien, gloria a Dios, aleluya, como un hombre de Dios, como una persona de Dios. ¿Recuerda la mujer, gloria a Dios, aleluya, que era la mujer sunamita, donde el profeta Elías pasaba por su casa? Y esta mujer le dijo habló con su esposo y le dijo: este hombre este hombre que pasa por nuestra casa ciertamente es un varón de Dios. Y esta mujer reconoció a Elías como un hombre de Dios, como un varón de Dios. ¿Y qué hizo? Inmediatamente hizo algo por él. Le preparó, lo invitaba a comer, pero también le preparó un lugar donde descansar, donde quedarse a dormir cuando pasara por ahí. ¿Me sigue, hermano? So, gloria a Dios, aleluya. Notemos, si nosotros vamos a seguir las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham tuvo, observemos qué es lo que él hizo. So, ¿qué hizo Abraham? Gloria a Dios, aleluya. Dio el diezmo de ¿qué? De todo. Porque había una regulación, no, sino simple y sencillamente como un acto de fe. Estas son partes de las pisadas de la fe que nuestro padre Abraham tuvo, hermano. ¿Me sigue? Vamos a ver Génesis 28:20. Esta fe, gloria a Dios, aleluya, la transmitió a su nieto, o esta fe fue transmitida a su nieto, hermanos. Su nieto Jacob.
hijo de Isaac. Amén. So hasta aquí, gloria a Dios, aleluya, todavía no había una regulación del diezmo, pero estos hombres de Dios la practicaban. Isaac la que practicaba, hermanos, gloria a Dios, aleluya, claro que la practicaba. Pues no dice la Biblia que la practicaba, tampoco dice que no la practicaba. Ahora podemos nosotros inclinarnos hacia que lo practicaba, claro, porque su padre lo practicaba. Amén. Y vemos que Isaac, gloria a Dios, aleluya, era un hijo honorable. Permitió que su padre le consiguiera la mujer con la que se iba a casar. Y no se vino a casar sino hasta los 40 años y a tener sus primeros hijos a los 60 años, hermano. Porque no podía tener hijos su esposa. Era una persona que tenía en alta estima a su padre. Se sujetó a su padre. ¿Cuántos hijos de 30 años viven sujetos a sus padres, hermano? En el tiempo presente. Ya apenas tienen 18 años y ya no quieren que les digan nada. Piensan que, hermano, la sabiduría no viene por la edad, hermano. Piensan que solo porque tienen 18 años ya puedo hacer lo que quiera. Y eso es totalmente ignorancia, hermano. Es ignorancia total de nuestra parte. Y pues usted no fue así, pastor. Sí fue así, pero no sabía lo que muchos jóvenes en el día de hoy saben. En primer lugar, era un hijo del diablo. En segundo lugar, aleluya, no tenía ninguna imagen paternal. En tercer lugar, nunca se me instruyó nada de eso. Muchos jóvenes no tienen que enfrentar eso en el día de hoy. Pero por falta de entendimiento, el concepto del mundo, el concepto que el mundo transmite, el concepto que emana del mundo, muchas veces se pega en los jóvenes del día de hoy, haciéndoles pensar que porque ya tienen 18 años, ya pueden hacer lo que quieran. Pero no necesariamente es verdad. Madurez igual a edad, no necesariamente. Hay algunos de nosotros que ya con canas y somos más inmaduros, hermano. Ya viejones, bigotones, barbones y actuamos, hermano, como niños. My God, hermano. Edad igual a madurez, no necesariamente es. No, hermano, no. La madurez viene cuando aprendemos a aceptar el consejo. Cuando tenemos un corazón abierto a la corrección. Sí, este es el sistema, gloria a Dios, aleluya. Hermano, el sistema que Dios estableció, gloria a Dios, aleluya, es siempre, si el conocimiento se nos es transmitido. Si cuando la palabra de Dios dice, da al sabio y aumentará, ¿qué, hermano? El saber. Da al sabio y aumentará, ¿qué? El saber. Si el sabio siempre está creciendo en conocimiento, siempre el sabio nunca llega a una etapa donde ya lo sabe todo. El día que usted crea que ya lo sabe todo, usted ha alcanzado la etapa de la necedad, hermano. El sabio siempre está aprendiendo. El sabio siempre está escuchando. El sabio siempre está abierto a recibir más. Siempre, 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 siempre. Si queremos continuar creciendo, tenemos que ser sabios, hermano. Nadie de nosotros lo sabe todo. Aquí en capítulo 28, versículo 20 lo tiene. ¡Aleluya! Habla de nuevo, lo que quiero que vamos es que habla de nuevo de qué, hermano, del diezmo, sin una regulación. ¿Me sigue? Nosotros no diezmamos porque practicamos una ley, diezmamos porque practicamos una fe. Imitamos la fe, gloria a Dios, aleluya, que nuestro padre Abraham tuvo. Abraham, Isaac y Jacob, gloria a Dios, aleluya, practicamos la fe de estas personas, amén. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan para comer y vestido para vestir. Y dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será ¿qué? Mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Note qué tremendo, hermano. ¿De dónde sacó esto Jacob? Se lo transmitió, gloria a Dios, aleluya. Jacob tenía la fe, gloria a Dios, aleluya, de su abuelo Abraham. Nosotros transmitimos nuestra fe a nuestros hijos. En Timoteo, el apóstol Pablo habla acerca de Timoteo y se refiere a él, gloria a Dios, aleluya, como un hombre con una fe genuina. Dice, esa fe que hay en ti ahora, Timoteo, esa fe genuina que hay en ti, dice, habitó primeramente en tu abuela. Luego tu abuela la transmitió a tu madre. Luego tu madre la transmitió a ti. Gloria sea a Dios. Praise God. Aleluya. Si la fe puede irse, gloria a Dios, aleluya, transmitiendo a través de generaciones. Por eso le digo, nuestros hijos cuando lleguen a nuestra edad deberían de caminar en un mayor grado de fe que nosotros estamos caminando hoy. ¿Por qué? Porque ellos tienen ventaja, comenzaron antes que nosotros. Algunos de ellos nacieron en el Evangelio y algunos de ellos están escuchando este mensaje de la fe desde que nacieron en esta iglesia, hermano. Por los últimos 10, 15 años están escuchando este mensaje de la fe y deben de tener ventaja, gloria a Dios, aleluya, sobre nosotros. Pero algunos de ellos han rechazado esa ventaja que se les ha dado. Es una ventaja que se te da. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Tienen ventaja, gloria a Dios. Póngase a pensar, hermano, yo no sabía lo que ellos saben cuando tenía 15 años. Yo no sabía lo que ellos saben ahora cuando tenía 20 años. Yo no sabía lo que ellos saben. Ni siquiera sabía lo que estos jóvenes de 14, 15, 16 años saben. Yo ni siquiera lo sabía cuando tenía 30 años, hermano. Póngase a pensar, ¿qué ventaja tienen sobre su vida? Gloria a Dios, aleluya. Cuando lleguen a la edad actual que tenemos hoy, deberían de tener más fe de lo que tenemos nosotros hoy, hermano. Pero tenemos que aprovechar la ventaja que se nos da. Es como cuando comienzas en la vida y se te da una ventaja, tus padres vienen y te dan una ventaja y te dicen, hijo, ahí está una casa, hijo, allí está un patrimonio, hijo, allí está cierta cantidad de dinero, te está dando ventaja en la vida. Pero si tú vas y lo malgastas, perdiste esa ventaja que se te fue dada en la vida. Es lo mismo en las cosas espirituales. Es lo mismo en las cosas espirituales. Aleluya. Praise God. Gloria sea a Dios. Yo tengo que ser mejor de lo que fue mi padre. Tengo ventaja. Tengo ventaja. Porque sé lo que él no supo ni sabía cuando tenía mi edad que tengo hoy, hermano. Tengo que ser mejor. Tengo que ser mejor esposo. Tengo que ser mejor hijo. Tengo que ser mejor abuelo. Aleluya. Amén. Gloria sea a Dios. Aleluya. Me estoy gozando, hermano. Aleluya. Praise God. Vamos al libro de Gálatas. Gloria a Dios. Aleluya. Praise God. Gloria a Dios, aleluya. Por lo tanto, nosotros, gloria a Dios, aleluya, vivimos por medio de la fe, hermanos. No diezmamos y ofrendamos para tratar de ganar el favor de Dios. Diezmamos y ofrendamos porque creemos que tenemos el favor de Dios y que nuestra confianza no necesita que estar en el dólar. Aleluya. Amén. Sí, el aspecto que vamos a ver aquí, gloria a Dios, aleluya, en Gálatas, desde el aspecto que lo vamos a ver vamos a ver un poquito más de la fe. Quiero entrar, gloria a Dios, aleluya, aquí en Gálatas respecto a las promesas. Póngase a pensar, las mismas promesas que se le dieron a Abraham ahora son nuestras. Las mismas promesas que se le dieron a Isaac ahora son nuestras.
Una de las escrituras que hizo eco en mi espíritu, gloria a Dios, aleluya, el día de hoy que estaba leyendo esta escritura en Gálatas, es que dice que ya no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos de Dios, dice, entonces también herederos de Dios. Si ya no somos esclavos, no debemos tener una mentalidad de esclavos, sino una mentalidad de hijos. Ahora, ¿cómo sucede por medio de la fe? Él, gloria a Dios, aleluya, tiene cuidado de mí. En el nombre de Jesús. Aquí en Gálatas capítulo 3, versículo, gloria a Dios, aleluya, 6, que es donde realmente inicia. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué, hermano? Por justicia. En la dispensación que estamos viviendo, la dispensación del Espíritu, la dispensación de la gracia, la dispensación de la fe, gloria a Dios, aleluya, somos primordialmente justificados por lo que creemos. Luego, gloria a Dios, aleluya, la evidencia de eso que hemos creído se manifiesta en nuestras acciones y también en nuestras palabras, hermano. Amén. Sabed, por tanto, así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. No los que son de cierta denominación. Sí, muchas personas son más fieles a la denominación que a la palabra de Dios. No importa que su denominación esté equivocada, ellos se quedan con su denominación, hermano. Por ejemplo, hay católicos, hermano, a mí bien fieles, hermano. Bien arraigados a la tradición. Son fieles a la tradición. Aunque sepan que la palabra de Dios habla que no debemos ser idólatras, hermano, ellos son fieles a la tradición. Amén. Note que los gloria a Dios, aleluya, los que vienen a ser hijos de Abraham son los de la fe. No los que pertenecen a cierta denominación. No es que esté en contra de las denominaciones. Amén, hermano. Gloria a Dios, aleluya. No tengo nada en contra de las denominaciones. Pero quiero que entendamos juntos que la denominación por sí sola no produce fe en nosotros. Hay personas, hay ministerios, hay iglesias con rótulos grandes afuera de sus edificios, con grandes nombres bíblicos, pero no se predica lo más mínimo de fe en ellos. No necesariamente el título de una denominación o el nombre de la iglesia en la que asistimos no necesariamente produce esa fe en nosotros, no. Aleluya. Lo que produce esa fe en nosotros es la palabra de Dios. Y cuando esa fe ha nacido en nosotros, entonces venimos a ser partícipes. Amén. Note que dice, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de quién, hermano, de Abraham. Esta es su herencia y merencia espiritual. Esta es nuestra herencia espiritual, la fe, gloria a Dios, aleluya. La fe, usted tiene que saber cuál es su linaje. El apóstol Pablo dijo, teniendo, como está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe. Si él sabía cuál era su herencia espiritual y su linaje, cuál era el espíritu de fe. Ahora, ¿de quién somos hijos? ¿De Dios o de Abraham? Sí, por eso algunos yéndose fuera en la tangente, cuando se habla de una paternidad espiritual, una persona decía, no, yo no creo en la paternidad espiritual porque Jesús dijo que no llamemos padre a nadie, sino a Dios que está en el cielo. Bueno, entonces si no va a llamar padre a nadie, entonces tampoco llame padre a su papá. Si Jesús estaba hablando acerca del lugar que Dios tiene en nuestra vida y que nadie más lo debe de tener. Dios tiene un lugar en nuestra vida que nadie más lo debe de tener. Ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni la madre, ni el padre. Jesús habló, gloria a Dios, aleluya, que el que amara más a padre o a madre que a él no era digno de él. Hay un lugar que Dios tiene en nuestros corazones que nadie más debe de tener. Él es nuestro Padre Celestial. Pero después de su Padre Celestial, usted también tiene un Padre
gloria a Dios, aleluya, terrenal. ¿Cómo se le dice un padre geológico? ¿Cómo se le dice, hermano? Genealógico, biológico. No sé muchos de esos términos, ¿verdad? Ayúdenme los que saben de ciencia. Son un padre biológico. ¿Tenemos padres biológicos o no, hermano? Jesús de hecho, Jesús nos enseña a honrar ¿a quién? A nuestros padres. Jesús no estaba diciendo no llames padre a tu padre biológico. Pero también hay padres que, hermano, espirituales. Y Dios los pone en nuestras vidas, gloria a Dios, aleluya, para impartir en nosotros lo que ha desarrollado en ellos. Es nuestra responsabilidad ser buenos hijos espirituales. Mi padre espiritual solía decir, sé un buen discípulo, sé un buen discípulo, sé un buen hijo espiritual. Pon atención, aprende, gloria a Dios, aleluya. Porque es como Dios funciona, como Dios opera. Dios pone personas en tu vida, personas en las cuales ha desarrollado Él y impartido cosas en ellos y desarrollado cosas en ellos y los pone en tu vida, gloria a Dios, aleluya, para que tú vengas a imitar la fe de ellos. El apóstol Pablo le dice a los hebreos, gloria a Dios, aleluya, les dice, acordaos de las palabras de vuestros pastores. Mira qué tremendo. El apóstol Pablo ni siquiera les dice, acuérdense de mi palabra como apóstol, ¿no? El apóstol, uno de los que tenía en más alta estima el don ministerial pastoral era el apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo siempre dirigía la atención de la iglesia hacia los pastores. Y él era quien había dado a luz todas esas iglesias. Pero él sabía que si alguien iba a estar con las ovejas siempre eran los pastores. Y a quien necesitaban las ovejas escuchar y poner atención eran los pastores, hermano. Y en hebreo le dice, acordaos de las palabras de vuestros pastores. Les dice, imitar su fe y considerar su conducta y el resultado de su conducta. La fe todo el tiempo se puede imitar. Si Dios pone personas en nuestra vida en las cuales ha desarrollado la vida de fe, para que nosotros vengamos a ser imitadores de la fe de esas personas. Amén. Yo les compartí, gloria a Dios, cuando estuve hablando acerca del amor de Dios. No les comparto nomás porque sí, cómo estaba la condición conmigo y la pastora cuando apenas éramos creyentes, cómo Dios nos trajo, restauró nuestro matrimonio, pero eso no fue todo. Amén. Volvernos a unir, el Señor volver a unirnos a la pastora y a mí en matrimonio. Después de 6 años, hermano, de separación. No éramos cristianos, era before Christ, BC, antes de Cristo, hermano. Después que venimos a Cristo, después de 6 años, Dios restauró nuestro matrimonio. Restaurar nuestro matrimonio o volvernos a unir fue lo más fácil, hermano. Eso no nos llevó mucho tiempo, hermano. La pastora vino para acá, nos casamos y ya estamos otra vez juntos. Pero estar juntos fue el reto, hermano. No volver a estar juntos, sino estar juntos fue el reto. Porque, si me entiende, éramos niños espirituales. No sabíamos todo lo que sabemos hoy. Teníamos conceptos e imágenes equivocadas del uno al otro. Y no sabíamos todo lo que sabíamos, todo lo que sabemos hoy. Pero Dios nos fue, gloria a Dios, aleluya, en su misericordia. Él aún, como le digo, nos ministró de una forma sobrenatural para ayudarnos. Y cuando les compartimos cómo Dios nos fue, gloria a Dios, aleluya, y nos ha venido ayudando y hemos ido madurando, es para que usted ponga atención. No para que nomás lo escuche y los pastores cómo se dan sus agarradas. Pero ya no, hermano. ¿Por qué? Porque aprendimos a caminar en amor. Que no hemos tenido oportunidad de hacerlo de nuevo muchas veces. Pero ya no respondemos igual, ya no actuamos igual, porque hemos madurado, hemos crecido. Sí, y todos esos son ejemplos para que usted los siga. No que ya desapareció toda oportunidad de desacuerdo, desapareció toda oportunidad de pelea, no, nada de todo eso continúa, hermano, viniendo las oportunidades en diferentes aspectos, diferentes formas, pero las dejamos pasar, hermano.
A veces me tengo que callar la boca, a veces la pastora se tiene que callar la boca en amor. Hermano, y usted sabe muy bien que para callarse la boca necesita la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Para que parece fácil, no lo es, hermano. Hay algunas veces que le dan ganas de decir algunas cosas, hermano. Bendito sea Dios. No, hermano. Sí, pero lo va desarrollando. Sí, todo esto, Dios pone personas en nuestras vidas para que escuchemos cómo Dios y veamos cómo Dios ha ido desarrollando, gloria a Dios, aleluya, sus vidas. Cómo Dios, gloria a Dios, aleluya, ha ido desarrollando la fe en ellos. Cómo han ido madurando, creciendo. Dónde estaban, dónde se encontraban y dónde están hoy. Cómo llegaron de aquí a aquí. ¿Qué hicieron? Caminamos en amor. ¿Qué hicieron? Gloria a Dios, aleluya. Comenzamos a sujetar la carne. ¿Qué hicieron? Aprendimos, gloria a Dios, aleluya, a cortarnos la lengua. ¿Qué hicieron? Gloria a Dios, aleluya. Ayunamos y ayunamos muchas horas y muchos días, hermano. Era necesario, hermano. A veces es necesario hacer algunas cosas extras en nuestras vidas, hermano. Amén. Alguien dijo por ahí que tenía un seminario, les enseña cómo ser millonarios. Decía esta persona, dice, cuando les pregunto, ¿cuántos de aquí quieren ser millonarios? Dice, todos levantan la mano. Y luego cuando les digo, bueno, pues se lleva de 10 a 20 años para ser millonarios y tiene un proceso. ¿Cuántos quieren ser millonarios? Dice, el 10% levanta la mano. Dice, y cuando les comienzo a decir el proceso, dice, a veces el 1% nomás levanta la mano. No todos están dispuestos a ser millonarios en su matrimonio. Les es más fácil soltar la lengua y liberar la carne. Bueno, hermano. Dios pone personas en nuestra vida. El padre de la fe. 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 Dios pone personas en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. No solamente, hermano, para nuestro adorno. No solamente para que digamos, oh, estoy cerca de esta persona. Esta es una persona popular. Gracias a Dios este año por primera vez el reverendo Kenneth Copeland puso sus manos sobre mí. Qué honor, hermano. Que un hombre, gloria a Dios, aleluya, de Dios, con más de 50 años de ministerio, un hombre de fe, un profeta de Dios, y puso sus manos sobre mí. Pero mi mayor reto, gloria a Dios, aleluya, es poner atención y aprender de él y seguir las pisadas de la fe de esas personas que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios no nos las pone en nuestra vida solamente para adornarnos. Dios no las pone para enseñarnos algo, para impartirnos algo, para depositar algo en nosotros. Imparticiones y depósitos espirituales en nuestras vidas, hermano. ¿Qué es eso que imparte? El mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe. El apóstol Pablo dijo, como está escrito, gloria a Dios, aleluya, teniendo el mismo espíritu de fe. Oí, por lo cual creí. Amén. Y hablé, gloria a Dios, aleluya, también. ¿Recuerda a David, hermano? ¿Recuerda a David? David tenía el espíritu de fe. Todos lo sabemos. Todos sabemos que David tenía el espíritu de fe. Hubo hombres que se unieron a él cuando andaba huyendo y se encontraba en una cueva, y vinieron a él personas, hermano, en amargura, personas, hermano, que no tenían nada, personas endeudadas, hermano, vinieron y se unieron a David. No era nadie, todas esas personas. Estaban en condiciones deplorables y vinieron y se unieron a un hombre con el espíritu de fe. Y estos hombres vinieron a ser grandes hombres de guerra, hermano. Vinieron a ser hombres valerosos. Dice que el que menos valía por 301.
Solo uno de la guardia de David, hermano, valía por 300 hombres. Uno solo. Uno solo. Hermano, es más fácil tener uno que valga por 300 que tener 300 que valgan por uno. Uno, dice que el que menos valía, valía por 300, hermano. Uno solo sacaba su espada. Uno sacaba su espada y peleaba contra 300 y los vencía. ¿De dónde agarraron ellos ese valor, hermano? Cuando se juntaban con David. David tenía el espíritu de fe. Cuando todos temían a Goliat, David fue y dijo: ¿quién es ese incircunciso? Si el espíritu de fe, gloria a Dios, aleluya. Y Dios pone esas personas en nuestras vidas para impartir en nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos desanimados, desalentados, incrédulos. Pero su pastor no se da por vencido con usted, hermano. Y le sigue predicando acerca, gloria a Dios, aleluya, de la fe en el nombre de Jesús. Y de repente comienza a sonreír. Aleluya. Dijo nuestra hermana Mónica: deberíamos de habernos sacado una foto cuando apenas llegamos a la iglesia. Aleluya. Sí, tenemos un linaje espiritual, tenemos una herencia espiritual. La misma fe de Abraham, gloria a Dios, aleluya, es la misma fe que se nos ha sido impartida a nosotros, hermano. Vamos a seguir leyendo aquí. Aleluya. Dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Dios le predicó el evangelio a Abraham, la buena nueva. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Y qué le dio Dios a Abraham? Las buenas nuevas. Lo bendijo, esas son buenas nuevas. Les dijo que en él serán benditas todas las familias de la tierra, esas son buenas nuevas. Dios le predicó el evangelio a Abraham, hermano. Abraham lo creyó, gloria a Dios, aleluya. Abraham dijo: amén, gloria a Dios, aleluya. En mí serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén, soy bendito en el nombre de Jesús. Amén, el que me bendiga será bendito. Amén. Diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son, gloria a Dios, aleluya, bendecidos con el creyente Abraham. Note, gloria a Dios, aleluya, los de la fe. ¿Se da cuenta? Los de la fe tienen la misma bendición de Abraham. Vayamos y veamos la vida de Abraham. Nadie le podía hacer frente a Abraham. Nadie le podía hacer frente a Abraham. Todo lo que hacía prosperaba. Lot escogió los mejores terrenos. Abraham le dijo: no hay problema. ¿Para dónde quieres ir? ¿Para qué lado o para qué lado? Tú escoge cualquier lado. Mi bendición no está en un lugar. Donde quiera que yo vaya, soy bendito. Lo que sea que yo haga es prosperado. Piense en eso, hermano. Piense en eso. Esa misma bendición es nuestra. Esa es la bendición que enriquece y no añade, ¿qué, hermano? Tristeza. El problema con el pueblo de Dios en el tiempo presente es como cuando un abuelito se metió la mano a la bolsa y sacó, hermano, un billete de a 5 y luego sacó unas monedas y luego unas coras, unos dimes y unos pennies, y le extendió la mano a la nieta. La nieta vino y agarró un penny y se fue y dejó todo lo demás en la mano del abuelo, cuando todo era de ella. Nosotros, Dios nos ha extendido su mano y hemos agarrado la salvación y nos hemos ido y hemos dejado todo lo demás.
Si la misma bendición de Abraham, la bendición que enriquece y no añade tristeza, es nuestra ahora. Esa bendición lo prosperó a donde quiera que él volteaba, hermano. Esa bendición estaba ahí para prosperarlo, para protegerlo. Dice que al final de la vida de Abraham, Abraham era riquísimo. No era rico, era riquísimo, hermano. Murió en buena vejez. ¿Cuántos? 175 años. Si no me equivoco, 170 años, hermano. Y obtuvo las promesas de Dios. No tenía, su esposa no podía tener hijos, era estéril, no tenía hijos, pero por medio de la fe obtuvo la promesa de Dios. Y llegó a hacer todo lo que Dios lo había llamado a hacer. Amen. So, praise God, aleluya. So, allí, gloria a Dios, modo que los de la fe son bendecidos con quién, con el creyente Abraham. So, cuando, gloria a Dios, aleluya, nosotros hemos sido llamados a vivir por fe, hermanos. Por eso le digo, nosotros no honramos a Dios con nuestras finanzas para practicar la ley. Lo que practicamos es la fe. Creemos que Dios nos ha bendecido. No honramos a Dios con nuestras finanzas para que nos bendiga. No. Honramos a Dios nuestras finanzas, ayudamos a Dios con nuestras finanzas porque creemos que Él ya nos ha bendecido. Y esa es nuestra acción de fe. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Thank you, Jesus. Vamos a continuar viendo más acerca, gloria a Dios, aleluya, de las promesas y la fe, hermanos. Vamos a continuar viendo más de eso. Hermanos, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios no solamente nos ofreció la salvación. En Cristo Jesús no necesitamos que ir al infierno. Gracias a Dios, Jesús ya fue por nosotros al infierno. Pero hay muchas otras cosas más que Dios ha provisto por medio de Cristo para nosotros y son nuestras. Ahora nosotros tenemos que atrevernos por medio de la fe a poseer esas promesas, hermano. La salud es mía y es, gloria a Dios, aleluya, para mí y para mi casa en el nombre de Jesús. Y me niego a aceptar cualquier cosa inferior a eso. Me niego a aceptarlo. La salud es mía, me pertenece. Pertenece a mi casa, a mi hogar en el nombre de Jesús. Y cualquier cosa que no esté en línea con eso, me niego a recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. Tiene que tomar esa actitud. Es una actitud, gloria a Dios, aleluya, de bulldog, hermano. Es una actitud donde, gloria a Dios, tiene que tomar esa actitud. Si usted va a caminar por fe, tiene que tomar esa posición firme, hermano, en contra de todo aquello que no esté en el orden de la bendición de Dios. La bendición de Dios no añade tristeza, no añade aflicción, ni a mí, gloria a Dios, ni a mi cuerpo, ni a mi mente, ni a mi vida, en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que quiera afligir mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi familia, no es de la bendición. Y Dios no me ha dado eso. Dios me ha bendecido en Cristo Jesús. Eso es lo que me pertenece. Fuera de ahí resisto cualquier otra cosa, hermano. Resisto cualquier otra condición en mi vida o en mi familia en el nombre de Jesús. En Jesus' name. En mis hijos, en mis nietos, en el nombre de Jesús. Lo resisto porque no es de Dios. Y si no es de Dios, tiene que devolverse por donde llegó en el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Glory be to God. Aleluya.